Buenas noches, mi nombre es Carla Ivonne González Cárdenas, soy de la Universidad Rosario Castellanos de sexto semestre y les vamos a presentar un video un poco extenso, pero con temas muy importantes para saber más de las personas morales y cómo se constituyen estas personas. El primer punto es qué es la deducción de inversiones y cómo se calcula. Es la pérdida del valor que sufren las inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos. Tiene como objetivo incentivar la inversión y el crecimiento económico. Se establece en el artículo 31 de la Ley del ICR que conforme al presente artículo, las deducciones de inversión solo se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio por los porcientos máximos, que estos porcientos máximos, los encontramos en la ley del ICR en el artículo 34. Al ser la depreciación lo que se actualiza para efectos de la inflación, es importante llevar una cuenta de valor histórico y es importante resaltar que el artículo 36, las deducciones son de 175,000 pesos. ¿Cómo se calcula? El monto original de la inversión por porcentaje de la depreciación es igual a la depreciación anual. La depreciación anual se divide entre los 12 meses, tienen que ser meses completos, por lo tanto aquí lo dividimos entre los 12 meses del año y nos da la depreciación mensual. La depreciación mensual por el número de meses completos en los que se utilizó el bien en el ejercicio, o sea, no se puede ser ni un día menos o un día más o la mitad, tiene que ser meses completos para que la depreciación del ejercicio nos resulte. El INP, ya cuando tenemos la depreciación del ejercicio, tenemos que calcular el factor de actualización. Esto se hace con el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya utilizado el bien, entre el INPC del mes en el que se adquirió. Si este se adquirió en enero igual normal, es la primera mitad, sería en junio. Y como se adquirió en enero, el INPC que tenemos que ocupar es el de enero, que es en el que se adquirió, para tener el factor de actualización. La depreciación del ejercicio por el factor de actualización es igual a la depreciación del ejercicio actualizado. Datos de la inversión. Un ejemplo. El monto original de nuestra inversión fue de 15,000 pesos, ya que compramos un equipo de cómputo de HP octava generación y se adquiere en enero, ¿no? Un ejemplo. El monto máximo aplicable del equipo de cómputo es de 30% según nuestro artículo 34. Entonces, este es 15,000 por 30 da una depreciación anual de 4,500. A esta depreciación anual de 4,500, entre 12 nos da 375 de depreciación anual. 375 por 29 meses, ya que la adquirimos en el 2022 y estamos a 2024. Se calcula 12 y 12 del 22 al 23, son 12 del 23. No, son 29 meses. Y nos da 10,875 de depreciación del ejercicio. El INPC de junio del 2023 es de 128.2140 y el INPC de enero del 22 es de 118.020 y nos da un factor. La determinación de la deducción de inversiones es esta, 10,875, que es nuestra depreciación del ejercicio por el factor de actualización, nos da un total de 11,815, que es la determinación de la deducción de inversión actualizado. El segundo punto, vamos a explicar qué son las pérdidas fiscales y cómo se calculan. Este tema no es complicado, pero sí un poco enredado. Se produce cuando una empresa gasta más de lo que recibe en ingresos durante un ejercicio fiscal determinado, es decir, la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas por la ley del ICR. Las pérdidas fiscales
se encuentran reguladas por el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y pues es la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas por esta ley cuando el monto de estas últimas sea mayor a los ingresos. Como una nota es, si en un ejercicio no se disminuye la pérdida, pudiendo haberlo hecho, se perderá el derecho de hacerlo en los ejercicios posteriores. Esto quiere decir que pueden perder el derecho si no se detecta bien a tiempo o se revisa bien que si tienen pérdidas anteriores y si no las aplican en su momento, lo pueden perder porque también tenemos derecho hasta 10 veces poderlo hacer, pero si no se hace a tiempo, pues se pierde. El derecho a disminuir la pérdida pertenece solamente al contribuyente que la sufra y no puede ser transferido a una persona ni siquiera por fusión. Solo se transfiere en caso de fallecimiento si es una entidad. ¿Cómo se calcula? Las pérdidas se pueden calcular así. Teniendo en cuenta, inciso A, teniendo en cuenta un factor por actualizar, por primera vez la pérdida por el ejercicio que se adquirió es INPC, que como lo hemos dicho un poquito antes, una diapositiva antes, es el índice del precio del consumidor y se divide el último mes del ejercicio en que se ocurrió la pérdida entre la primera mitad del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se ocurrió la pérdida. Nos va a dar el factor de actualización. Y B, factor para actualizar la pérdida fiscal en años anteriores es actualizada, pendiente de aplicar. Igual INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará entre INPC del primer mes en que se actualizó por última vez. Para determinar las pérdidas actualizadas es monto de la pérdida por el factor de actualización es igual al monto de la pérdida actualizada. Se tiene que actualizar, eso es muy importante. Amortización del ejercicio 23, este es un ejemplo. Para actualizar el monto de la pérdida en que ocurrió, o sea, si este es un año regular, no, el irregular pues es el mes siguiente del que ocurrió la pérdida para actualizarla. Este es un ejercicio regular. Tenemos el ejercicio de enero a junio, que es la primera mitad del año, y de julio a diciembre, que es la segunda mitad. Aquí vamos a agarrar el INPC de diciembre del 2022 por el INPC de julio del 22, que esa es la primera y la segunda actualización. Para la primera se toma la pérdida, que son 30,000 pesos, por el factor de actualización, que es 10.27, es igual a la pérdida fiscal. Por nos da esto. Y la segunda actualización es lo que nos dio de la primera actualización, que son los 30,861 por factor de actualización, que es el de la segunda mitad. Y ya nos da la pérdida fiscal actualizada para el cierre de año, que es de 31,283.80. ¿Qué es la CUCA y cómo se calcula? La cuenta de aportación CUCA es el capital contribuido para efectos fiscales y tiene su fundamento en la Ley del Impuesto sobre la Renta y es una cuenta de orden de naturaleza acreedora. El fundamento legal es el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, refleja el valor presente del capital aportado por los accionistas. Su finalidad es llevar el control actualizado de las aportaciones. La CUCA aumentará con las aportaciones al capital y disminuirá con la reducción al capital. Las personas morales residentes en México están obligadas a llevar una CUCA. Es un elemento clave en la administración fiscal de las empresas en México y su manejo adecuado, según la ley del ICR, es esencial para aprovechar los beneficios fiscales asociados y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. ¿Cómo se calcula? El factor de actualización, como lo hemos visto en los dos puntos, es el INPC del mes del cierre del ejercicio entre el INPC del que se efectuó la última actualización. La determinación del saldo actualizado de la CUCA al cierre del ejercicio es saldo anterior por factorización es igual al saldo anterior de la CUCA actualizado. Tengo un ejemplo muy sencillo,
que pues para entender un poco el tema. La fecha de la última, vamos a agarrar de diciembre de 2022 y el periodo del ejercicio es enero del 2023. INPC de diciembre del 23 es 128.997 y el de diciembre de 2022 es 124.925. Para el factor, como nos dice nuestra fórmula, es INPC del 23 entre INPC del 22, que nos da 1.0326. Esto pues es el saldo anterior de la CUCA, supongamos que tendríamos 35,000 por el factor de actualización al factor del cierre actualizado es de 36,141. Este tema pues sí es un poco engorroso, pero espero explicarlo un poco mejor porque pues, es confuso. ¿Qué es la UFIN y cómo se calcula? La UFIN es la utilidad fiscal de una empresa después de aplicar las deducciones y ajustes permitidos por la ley. Es una medida de la ganancia neta que una empresa ha obtenido en un ejercicio fiscal después de considerar los impuestos y otras obligaciones fiscales en una cuenta de orden de naturaleza acreedora. Esta se encuentra regulada por el artículo 77 de la ley del ICR. Este artículo, a partir de este punto, lo vamos a retomar mucho porque uno no va sin la otra. Las personas morales llevarán a cabo una cuenta de utilidad fiscal neta. En esta cuenta se adicionará con la utilidad fiscal de cada ejercicio, así como de los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México. Con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a regímenes fiscales se disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados. Esta cuenta representa las utilidades generadas por las personas morales con el derecho a ser distribuidas entre los socios accionistas, sin que la persona moral cause impuesto por la distribución. La UFIN se obtuvo en el ejercicio al ser saldo mensual a partir del 2014. Las personas morales residentes en México, cuando provengan de utilidades generales a partir del 2014, estarán obligadas a mantener la CUFIN con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre. Como es un poco engorroso, es una cuenta que estamos obligados a manejar si eres persona moral, según el artículo 77, y los dividendos generados por esta no generan un ICR hasta que se distribuyen, pero eso lo vemos más adelante. ¿Cómo se calcula? Pues para calcular la UFIN tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: resultado del ejercicio fiscal menos los pagos provisionales menos los no deducibles es la igual a la UFIN, que es utilidad fiscal, no me acuerdo, utilidad fiscal neta, utilidad fiscal neta. En este ejemplo tenemos un resultado fiscal por 35,000 pesos. Si hicieron pagos provisionales por 5,000, no deducibles por 3,000, igual a la UFIN. Aquí tenemos 35,000 menos 5,000 menos 3,000 menos 3,000. Y la UFIN es igual a 24,000. ¿Qué es la CUFIN y cómo se calcula? La CUFIN es una cuenta contable que registra las utilidades fiscales netas después de impuestos que no han sido distribuidas como dividendos. La CUFIN es importante porque permite a las empresas distribuir dividendos a los accionistas sin generar un impuesto adicional. Esta se encuentra regulada por el artículo 77, como lo habíamos dicho, lo vamos a mencionar mucho a partir de este punto. Cuando la suma del ICR pagado en un ejercicio que se trate de las partidas no deducibles y en su caso la PTU, ambos del mismo ejercicio, sea mayor el resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá de los conceptos siguientes. Uno es la suma de utilidades fiscales netas que se tengan al 31 de diciembre y dos, la utilidad fiscal neta de la UFIN que se determine en los siguientes ejercicios hasta agotar la diferencia. Cuando se distribuyan los dividendos en el saldo de la cuenta que se tenga en la fecha de distribución se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó
la última utilización y hasta el mes que se distribuyan los dividendos. Se utilizará el saldo de la CUFIN desde la última fecha en que se haya actualizado hasta el último mes del ejercicio. ¿Cómo se calcula la parte de la CUFIN? Es UFIN del ejercicio, que es 24 y algo, actualización del INPC, saldo es igual al saldo actualizado menos dividendos que se distribuyen, menos que ya se disminuyeron y es un saldo actualizado. El saldo se actualiza antes del cierre, es igual a UFIN actualizada. El ejemplo de la CUFIN podría ser este más o menos. Supongamos que tenemos un saldo inicial de UFIN de 350,000 pesos para el 21 y tenemos un saldo inicial de 350,000. Lo tenemos que actualizar para que nos dé el INPC de junio entre el INPC de diciembre, nos da esta cantidad y es 350,000 entre el factor es 364,140. Aquí ya está actualizado por primera vez. Después de que el saldo está actualizado, tenemos dividendos por 140,000 pesos. A estos 364,000 le quitamos los dividendos y nos da un resultado de 219,140. Aquí a partir de este punto se tiene que actualizar otra vez porque ya vamos a cerrar el ejercicio. Entonces es el INPC de diciembre entre el INPC de junio para que nos dé el factor. Para la segunda es el factor de actualización, es 1.0363 y es el saldo actualizado que eran 219,000 por el factor actualizado por segunda vez y es como las pérdidas fiscales, tiene que actualizar 2 veces por año, la primera mitad y la segunda mitad antes del cierre del ejercicio. Aquí tengo un pequeño ejercicio, es de ingresos acumulables, supongamos que tenemos 1,000,000, deducciones autoridades, tenemos 650, tenemos utilidad fiscal, 350,000, pérdidas anteriores, resultado fiscal 350 por el 30% que es la tasa que nos sugiere el ICR del 9% que tenemos que tomar, tenemos un ICR anual de 105,000 pesos. Nuestro resultado fiscal es de 350,000 pesos. A este se le resta el ICR anual. Tenemos unos gastos deducibles de 30,000 pesos y en total la UFIN del ejercicio es de 215,000 pesos. Es un poco enredado porque son dos actualizaciones, pero para una es cuando tienes tu saldo inicial del cierre pasado contra la que tenemos al cierre del año en curso o que se está realizando. Este es que son los dividendos. Habíamos hablado anteriormente de los dividendos y cómo funciona, pues aquí aquí les voy a presentar cómo se tratan estos dividendos. ¿Qué son los dividendos provenientes de la CUFIN y cuáles no? ¿Y cómo se calcula? Los dividendos provenientes de la CUFIN son aquellos que se pagan a los accionistas socios de una empresa y que provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta de dicha empresa. Los dividendos no provenientes de la CUFIN son los regulados en el artículo 10 de la ley del ICR. Las personas morales que distribuyan dividendos de utilidades deberán calcular y enterar los impuestos correspondientes al mismo, aplicando del 10%. Aquí nos va a dar un factor, que es por el que se tiene que hacer un factor de multiplicación, es 1.4286, pero generalmente para los dividendos no provenientes de la CUFIN es un 10% de retención del ICR, que eso viene regulado también, eso lo menciona el artículo 10 de la ley del ICR. Exentos de ICR son los que son provenientes de la CUFIN, esos sí son los que se distribuyen sin impuestos sobre la renta porque son libres. ¿Cómo se calculan? Los dividendos provenientes de la CUFIN vienen regulados dentro del artículo 77 de la ICR. La fórmula que más o menos puede presentarse es el saldo de la CUFIN menos dividendos por el dividendos por el total de la CUFIN es distribución. Son los que te van a dar la distribución.
Dividendos distribuidos menos saldo de la CUFIN por el ICR adicional porque ya se los distribuiste, ya se los diste. Y son los dividendos no provenientes de CUFIN. Aquí tenemos un ejemplo pequeñito, ¿no? Tenemos una UFIN de 215,000 pesos y dividendos no provenientes de 145,000. Es el saldo de la CUFIN, supongamos que vamos a entregar todos. Es saldo de la CUFIN y dividendos no provenientes 145,000. Esto es 215 menos 145 nos da a distribuir 70,000, pero estos que no son provenientes generan un 10% de ICR según el artículo 10 de la ley del ICR o el 140. Creo que es el 140, más que el 10. Pero dice que menciona que como ya se hizo el tratamiento, se tiene que distribuir y se retiene un 10% para que uno lo pueda presentar al final. Por mi parte, eso es todo. Espero entiendan un poco más del tema de la CUFIN, UFIN, pérdidas fiscales y deducción de inversiones. Pues espero que les haya gustado, a pesar de que salió un poco tarde el video. Espero que esté completo. Les agradezco mucho su atención y hasta luego.